La espada de Al-Ándalus, Almanzor el Victorioso. Laura Bariani, investigadora de la Universidad Complutense de Madrid. Político astuto, estratega temible y gobernante de ilimitada ambición, su audaz encumbramiento al poder fue posible merced a su relación, quizás amorosa, con la madre de un califa incapaz. Fue la pesadilla de los soldados cristianos que intentaban contener el avance hacia el norte de los ejércitos andalusíes. Así lo testigua el hecho de que los musulmanes le dieran el título de Al-Mansur, el Victorioso, que las crónicas cristianas transformaron en Almanzor, el más legendario de los generales del Islam de la península ibérica. Bajo su mano de hierro, las expediciones militares del califato cordobés llegaron hasta Barcelona, Pamplona, León o la mismísima Santiago de Compostela, emblema del orbe cristiano. La verdadera historia. Esta figura militar invencible, que dio gran predicamento entre los andalusíes, lo que aprovechó para establecer un gobierno cada vez más concentrado en su persona. Su vida, llena de intrigas cortesanas, políticas y militares, lo tuvo todo para convertirse en una leyenda, y eso es lo que sucedió. Pero, ¿quién fue en verdad Almanzor? Los poetas de su propia corte cantaban su antiguo e ilustre linaje árabe, así como el papel supuestamente glorioso que sus antepasados, los amaríes, habrían desempeñado en la historia de Al-Ándalus, esto es, del Islam peninsular. Se dice que los amiríes eran señores pudientes, asentados en Tarrós, cerca de Algeciras, en la concesión territorial que el primer amirí llegado a Al-Ándalus recibió como recompensa por su participación en la conquista de la península en el año 711. No obstante, según otros testimonios, cuando Muhammad ibn Abi Amir, tal era el verdadero nombre de Almanzor, vio la luz en Tarrós en torno al 939, se consideraba a los amiríes de condición humilde. En su juventud, Almanzor se mudó a Córdoba para estudiar como cadí, juez. Estaba en la treintena cuando entró a formar parte de la administración del califa Alacán II, quien le encargó algunas misiones en el Magreb. Almanzor aprovechó la ocasión para establecer fructíferas relaciones con jeques bereberes y con personalidades del ejército omeya, como el general supremo Galif. Pero el momento clave de su escalada al poder fue su nombramiento como administrador del príncipe heredero Hisán y de la madre de este, Sub. Favorita durante muchos años del califa Alacán,
Sub se proponía utilizar todos los medios disponibles para que su hijo fuera el heredero del trono y pudiera mantenerse en él. Para conseguir sus propósitos, necesitaba a una persona de su confianza que la conectase desde el harén con el ámbito de las decisiones políticas. Almanzor se convirtió así en su brazo derecho y en el valedor de las aspiraciones de Ihsán, situación que aprovechó para empezar su andadura hacia el poder. Una intriga decisiva. Corría el año 976 y el califa Alakán II yacía gravemente enfermo. Desde hacía tiempo, las riendas del poder estaban en manos del visir Yazdad al-Musafi, en general considerado un mal gobernante, y del que se dice que fue quien introdujo a Almanzor en palacio. A pesar de que Alakán había impuesto que se prestara juramento de fidelidad a su hijo Ihsán, lo que implicaba su investidura como califa por anticipado, la posición de éste seguía siendo incierta, puesto que, a causa de su corta edad, no cumplía todos los requisitos necesarios para acceder al califato. Este, según la ley islámica, podía ser reivindicado por cualquier miembro adulto del Qurasid, la tribu de Mahoma, de la que los omeyas, la familia a la que pertenecían los califas andalusíes, era una rama. No en vano, muchos cuestionaban el valor legal del acto de juramento prestado a un niño de 11 años, prefiriendo como sucesor al hermano de Alakán II, al-Mughira. El 30 de septiembre de 976, Alakán exhaló su último aliento, y enseguida las facciones más influyentes del entorno califal comenzaron a maniobrar para imponer a sus respectivos candidatos. Los partidarios de Ihsán, guiados por al-Musafi con Almanzor a su lado, no dudaron en asesinar a al-Mughira, expeditivo método para disuadir a los demás omeyas de proponer otro candidato al título califal. Mientras, Sud movilizó ingentes sumas de dinero para lograr que los notables dieran el visto bueno al nombramiento del pequeño Ihsán. Apenas subido al trono, el joven califa honró a al-Musafi con el cargo de Ajif, mi primer ministro, convirtiéndolo en la práctica en su propio regente. Almanzor, que había sobornado a los soldados por orden de Sud y mandado asesinar a al-Mughira por orden de al-Musafi, fue nombrado visir y recibió el encargo de transmitir al Consejo de Gobierno las decisiones que, desde el harén, Sud tomaba en nombre de su hijo, lo que le permitió participar en la gestión del poder. Los rumores de un vínculo amoroso entre Sud y Almanzor no faltaban. En todo caso, ambos compartieron durante muchos años un mismo objetivo: mantener a toda costa a Ihsán en el trono. Más que un visir. Poco después, aprovechando la delicada transición política andalusí, grupos de cristianos violaron los territorios musulmanes y el Ajif al-Musafi fue acusado de no responder con el debido vigor en la defensa de las fronteras. Almanzor, que ya era general, aprovechó la coyuntura para reforzar su posición apelando al yihad. Él mismo guiaría las tropas contra los cristianos en nombre del joven califa. A pesar de su escasa relevancia estratégica, aquella campaña consolidó la figura de Almanzor. Fue nombrado general supremo de las tropas de la capital y jefe de toda expedición, junto al renombrado general de las fronteras, Galid, con cuya hija se casó.
Fuertes por sus victorias, los dos generales acordaron eliminar al desacreditado Hajjaj al-Musafi y hacerse con su poder. Muy pronto, una orden del califa obligó a al-Musafi a compartir su cargo con Galif. Finalmente, al-Musafi fue arrestado y su función la asumió Almanzor, aunque siempre en compañía de Galif. La ascensión de Almanzor reforzó el acuerdo político con Suf, lo que incrementó los rumores de una relación amorosa entre ambos. Algunos miembros de la corte califal señalaban incluso que la señora madre no dudaría en perjudicar a su propio hijo con el fin de consentir a su amante el ejercicio en solitario del poder. De hecho, Ihsán II llevaba una vida cada vez más retirada, y en un momento dado se comunicó que había decidido dedicarse en cuerpo y alma a adorar a Alá. Algunos historiadores afirman que fue Almanzor quien obligó a Ihsán a vivir en completa soledad, lo cual habría perjudicado su salud mental. Pero otros mencionan sus defectos, celosamente ocultados, y su evidente incapacidad para desempeñar el cargo de califa. Hay quien considera que Ihsán sufría severos problemas de motricidad, que tenía la parte izquierda del rostro paralizada y que, a medida que crecía, menguaban sus capacidades intelectuales. Esta teoría, además de abrir nuevas perspectivas sobre el período amirí, explicaría que Sud consintiera al aislamiento de su hijo en la corte, tanto más cuanto que su precaria integridad física y mental podía poner en peligro su continuidad en el trono, de la que dependía el poder de hecho de Almanzor. Aunque el califa desapareció de la vida pública, Almanzor cuidó de mantener intactos los signos exteriores de su soberanía y de atribuirle toda decisión política. Pero la peculiaridad de la situación era propicia a todo género de intrigas. A finales del 978, un grupo de dignatarios y ulemas, los doctores de la ley islámica, se conjuró para destronar al califa niño y sustituirlo por un omeya adulto. En el proceso que siguió, la mayoría de los alfaquíes, juristas, juzgó a los acusados inocentes por no haber llegado a cometer el delito. No obstante, Sud y Almanzor consideraban preciso infligir un castigo ejemplar a los conjurados como aviso para cualquiera que se obstinase en no aceptar a Ihsán como califa, y a la postre los cabecillas del complot fueron ejecutados. Almanzor se protege. Aquella conspiración hizo tambalearse peligrosamente el trono, planteando problemas que urgía remediar. La implicación en el complot de algunos ulemas y la posición adoptada por parte de los alfaquíes reflejó claramente el rechazo que estos sentían hacia la forma de gobierno que se estaba afianzando en Al-Ándalus. Para apaciguar los ánimos y desmentir el escaso respeto por la ley islámica que se le imputaba, Almanzor ordenó que la famosa biblioteca reunida por Alacán II fuera expurgada de toda obra vinculada a las disciplinas que los ulemas condenaban, como lógica, filosofía y astrología. Además, puesto que la amenaza de que un omeya se adueñara del califato seguía latente, Almanzor maniobró para cerrar el paso al mayor número posible de parientes de Ihsán II. Pero, a pesar de los esfuerzos para ocultar los defectos del califa, era cada vez más evidente que éste siempre necesitaría a alguien que gobernase en su nombre. De todo ello salía reforzada la posición de Almanzor, pero al mismo tiempo la volvía en blanco visible de todas las intrigas. Cada vez más preocupado por su propia seguridad, decidió construir, lejos de las intrigas del alcázar califal, su propia ciudad-palacio, Al-Madina al-Zahara, la ciudad resplandeciente, a la que poco a poco transfirió toda la actividad de gobierno. Paralelamente, se libró de manera inflexible de todos aquellos que se le oponían por ambicionar su puesto. Entre ellos cayó su propio hijo mayor, Abd Alá, al que mandó ejecutar. Por último, y a fin de contar con tropas cuya fidelidad estuviera fuera de toda duda, se rodeó de berberos emigrados recientemente a la península y que,
por no estar directamente implicados en los juegos políticos del Al-Ándalus, le resultaron de gran utilidad. Los contactos establecidos antaño en el Magreb se revelaban así muy útiles para el Hajib. La ambición cumplida. En los 3 primeros años del califato de Hisán, Almanzor lanzó 8 campañas contra el norte cristiano. Esta intensa práctica del yihad, que tenía como objetivo principal lograr un mayor consenso en Al-Ándalus, afinó los conocimientos militares de Almanzor, siendo Galif su maestro. Sin embargo, era este quien seguía siendo considerado el héroe de todos los héroes, perjudicando las ansias de poder de Almanzor. Por su parte, Galif estaba alerta, persuadido de que su yerno pretendía excluirle del gobierno. La ruptura entre los dos fue inevitable, y en 981, tras diversos enfrentamientos, Almanzor venció inesperadamente a su suegro, quien murió en la batalla. La eliminación de la autoridad moral representada por Galif allanó el camino de Almanzor hacia la cumbre del poder, proporcionándole al mismo tiempo el sobrenombre honorífico de Al-Mansur, que glorificaba sus éxitos militares y su papel como baluarte del califato y del Islam andalusí, papel que desempeñaría hasta su muerte. Imbuido de su papel de único Ajid de Al-Ándalus, Almanzor empezó a buscar cada vez mayores reconocimientos como el besamanos para él y sus hijos, que en principio era una prerrogativa exclusiva del califa. Se dice incluso que en 991 habría consultado a visires y alfaquíes sobre la posibilidad de ser entronizado como califa en lugar del inútil Hisán, una iniciativa que quedó en papel mojado. Además, hacía años que Sub estaba descontenta con las actuaciones de Almanzor, quien a su vez, poco a poco, la había apartado del gobierno. Encima, Almanzor estaba intentando que su hijo At al-Malik fuera reconocido como heredero de su función de Ajid, para poner los cimientos de su propia dinastía, anteponiendo sus ambiciones a los intereses de su hijo. Había llegado el momento de pasar a la acción. La conspiración. En 996, en un intento de poner coto al desbordado personalismo de Almanzor, Sub urdió una conspiración para derrocar el régimen amirí, apoyado por el entorno califal y por los adversarios de Almanzor que querían convertirse en los nuevos tutores del califa. Fue una crisis muy grave, que convulsionó al Andalus durante mucho tiempo. Pero Almanzor la superó y en 997 reafirmó su grandeza y autoridad con una de sus campañas más célebres, la toma y el saqueo de Santiago de Compostela, una de las mayores afrentas infligidas a la cristiandad por los soldados del Islam. Poco después, con su poder acrecentado, Almanzor se reconcilió con Hisán, a quien se renovó el juramento de fidelidad, aunque bajo la condición de que delegara oficialmente todo el poder en Almanzor. Este acuerdo selló la derrota definitiva de Sub, quien murió poco después. Desde entonces nada turbó el peculiar equilibrio que se había establecido en la gestión del poder andalusí. La última campaña. Almanzor había superado los 60 años y su salud
acusaba lo que para aquellos tiempos era ya una edad avanzada. A finales de junio de 1002, y a pesar de encontrarse muy enfermo, se puso en marcha contra Castilla, en la que sería su última campaña militar. Almanzor se encontraba tan desmejorado que hasta el trote del caballo le atormentaba. A menudo se había obligado a dejar su corcel para tenderse en una litera llevada a hombros. Tras algunas operaciones militares de poca relevancia y con el Ajit empeorando a ojos vista, se decidió regresar a Medinaceli, capital de la frontera superior en la actual provincia de Soria. Los últimos días los pasó rodeado de sus poetas, que alegraron su agonía exaltando con versos su gloria y recapitulando sus hazañas, como primer peldaño de lo que sería su figura legendaria. Uno de sus visires describió sus últimas horas. Encontrándose mejor, quiso ver a algunos de sus notables. Me acerqué a su cama y vi que, envuelta en las sábanas, se encontraba tan solo la sombra de lo que había sido Almanzor. No podía hablar, y era evidente que se encontraba más cerca de Alá que de nosotros. Falleció el 9 de agosto de 1002. Habiendo dispuesto a descansar en las fronteras, le dimos sepultura en el alcázar de Medinaceli. Envolvimos su cadáver en las mortajas que sus propias hijas habían tejido, y esparcimos en su cuerpo el polvo que después de cada campaña se había sacudido cuidadosamente de sus trajes, guardándolo para la ocasión. Su visión política siguió intacta hasta el final. Cuando su hijo Adalmálid acudió a su lecho de muerte, él lo despidió angustiado. Digámonos adiós ya. Coge tropas de confianza y corre a la capital. Si no estás allí antes de que llegue la noticia de mi muerte, todo estará perdido. Llegado a Córdoba, Adalmálid pudo neutralizar a quienes ambicionaban sustituir a Almanzor y se hizo nombrar Ajif. Pero Almanzor sabía que no se debía prescindir de la máscara de legitimidad que sólo un califa como Hisán podía proporcionar. Estaba en lo cierto. Cuando más tarde, en el año 1009, el tercer Hajid Amirí, hijo menor de Almanzor, interpuso su nombramiento como heredero del califa, rompiendo con la tradición de gobierno afianzado por su padre y su hermano, todo se vino abajo y, en palabras de un historiador, la dinastía de los amiríes desapareció como si nunca hubiera existido. Un califa poco despierto. Cuenta el historiador Al-Jari que cuanto más crecía el califa Hisán, tanto más perdía sus capacidades intelectuales, hasta el punto de que quienes lo observaban no dudaban de que su apariencia humana escondía el alma de un asno, como se desprende de la siguiente anécdota. Un día, un personaje de la corte muestra al califa una valiosa mula a la que se le ha cerrado la vulva por temor a que contraiga parásitos, y el califa ordena que 2 guardias vigilen las partes pudentas del animal para evitar que eso suceda. Cuando el cortesano relata lo acaecido a Almanzor, éste exclama: un califa como él nunca perjudicará a sus súbditos, puesto que siempre necesitará que alguien gobierne en su nombre. La espada del Islam andalusí. Los historiadores árabo-andalusíes y cristianos establecen un fuerte vínculo entre Almanzor y sus numerosas expediciones contra la morada de la guerra, Dar al-Ar, los territorios de los infieles, que se dice fueron más de 50. Aunque el enorme alcance que se atribuye a la actividad militar de Almanzor es en parte el resultado de un proceso de idealización historiográfico al que fue sometido su personaje,
Resulta indudable que su intensa práctica del yihad le permitió infundir un aura de legitimidad a su peculiar posición política en el marco del califato, imponiéndose de este modo a sus numerosos enemigos de la corte. Sus continuos triunfos le procuraban el consenso que precisaba entre los suyos, confirmando que Alá le había otorgado el poder de hecho para, con ello, vengar al Islam por su mano. Tanto es así que, según algunas fuentes, Almanzor diría: «Yo soy únicamente un instrumento en manos de Alá, un instrumento que actúa según su divina voluntad». La potente connotación militar de sus sobrenombres honoríficos pone igualmente de manifiesto la importancia que el yihad tuvo en su ejercicio de la política. Almanzor se le llamó la espada del poder, sobreentiéndase de los omeyas, y el victorioso, y ya no el victorioso por gracia de Dios, siendo los sobrenombres teóforos en el siglo X una prerrogativa del califa. El Almanzor de los cristianos. Algunas crónicas cristianas repiten el viejo tópico, según el cual las derrotas sufridas frente al Islam se debieron a los pecados cometidos por el pueblo y sus gobernantes. Sería gracias a ello que Almanzor invadió el territorio de los cristianos, los saqueó a su antojo e hizo tributarios suyos muchos lugares, regresando siempre victorioso y triunfador, porque fue la divina venganza la que dio el poder para destruir. De este modo, Almanzor se convertía en un instrumento del Dios cristiano, lo que disminuía notablemente el impacto emotivo y el alcance histórico de su figura. A caballo de los siglos XII y XIII, el cronista castellano Lucas de Tuy insertó, entre la campaña de Santiago y la muerte de Almanzor, el conocido episodio de la batalla de Calatañazor, en la que el emirí acabaría vencido por una coalición de cristianos. Se cuenta que en Calatañazor perdió Almanzor el tambor. Se cuenta que en Catalañazor perdió Almanzor el atambor, que es su alegría. Tanto es así que por la vergüenza se dejó morir de hambre. A pesar de los innegables anacronismos que pueblan este relato, como los nombres de los reyes participantes, lo que resulta importante es que después de Lucas de Tuy, la mayoría de los cronistas cristianos convirtió la leyenda del Catalañazor en un hecho histórico. ¿Por qué? Sin duda porque lo principal para los cristianos era que el que siempre había vencido concluyera su carrera bélica con la humillación de la derrota, obra además de príncipes cristianos que, olvidadas sus antiguas rencillas, habían hecho frente común, siendo sepultado en el infierno por el demonio que lo había poseído durante toda su vida.